La evolución de la ciudad, a través de más de 6 siglos, permite comprender las causas y efectos de su desarrollo, los problemas a los que se ha enfrentado, las demandas en el proceso de su crecimiento, las carencias, las soluciones y los satisfactores alcanzados. El conocimiento y análisis del desarrollo histórico de la ciudad fortalecen los cimientos para la planificación de su futuro. La historia de la ciudad comprende 4 etapas, en cada una de las cuales cambió su rumbo. Algunos problemas han subsistido a lo largo de los siglos. Otros factores han modificado radicalmente su desarrollo, el dispositivo físico de la ciudad y la forma de vida de los habitantes. Así fueron la inundación de Tenochtitlán en 1499, que requirió su total reconstrucción, la conquista española que destruyó la ciudad azteca entre 1521 y 1523, la inundación de 1629 que hizo que se abandonara la ciudad por algún tiempo, y el cambio entre 1930 y 1986 de una ciudad media a la metrópoli más grande del mundo. En 1216 llegaron los aztecas a la región lacustre, cuyas costas y terrenos circunvecinos estaban poblados. Después de deambular por las zonas costeras durante casi 100 años, en 1325 se asentaron en una pequeña isla inundable en el lago de México. En poco tiempo se organizaron para defenderse, y poco después, aliados con los pueblos de Tacaba y Texcoco, dominaron el valle y una vasta región que se extendió desde las costas del Golfo de México hasta el territorio de Oaxaca, aunque de hecho las relaciones comerciales del Imperio Azteca llegaron a Yucatán y Guatemala. La ciudad de Tenochtitlán se convirtió en el centro político de donde emanaban las decisiones del imperio y en donde se concentraban los beneficios producto de los tributos de los pueblos dominados. El crecimiento superficial de la ciudad se resolvió ingeniosamente por medio de la construcción de chinampas. La chinampa, tierra flotante, se cimentó sobre una red de ramas fijadas al fondo con troncos, sobre la cual se colocó tierra para edificar la vivienda y sembrar. La isla, protegida por el agua, tenía a su alcance todos los puntos de la costa. La comunicación por tierra se realizaba por medio de 3 calzadas, que de trecho en trecho se cortaban para impedir, en caso de ser necesario, el tránsito terrestre. La ciudad había sido planeada con alta tecnología y con objetivos claros de defensa, que correspondían a una política definida de conquista y dominio. La traza urbana fue ortogonal, como lo muestran los restos de la ciudad azteca y algunos planos como el del papel de maguey. La estructura básica estaba formada por 4 grandes calzadas dispuestas en forma de cruz, que comunicaban hacia el poniente con Tacuba, al sur con Iztapalapa, al oriente con el atracadero de canoas sobre el lago de Texcoco y al norte mediante una bifurcación con el cerro del Tepeyac y la población de Tacaba. Estas calzadas delimitaban 4 barrios principales o calpulis, que formaban la base de la organización económica, social y religiosa de la comunidad. Al centro de la ciudad se ubicaban el centro ceremonial, los mercados y los palacios de los reyes y nobles. En la periferia, la zona habitacional que contenía áreas de cultivo. Los barrios tenían templo y centro de enseñanza. La ciudad se comunicaba a través de una red mixta de calzadas peatonales y canales que desembocaban al lago. Al norte se desarrolló Tlatelolco, con su plaza y gran templo, y solo separado de Tenochtitlán por la lagunilla. En Tenochtitlán se presentaron en forma constante las inundaciones originadas por la localización de la ciudad en la parte más baja de la cuenca cerrada de México. En 1449, la primera gran inundación cubrió la ciudad, y Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, a petición del rey mexicano, proyectó un muro de contención de aguas entre los lagos de agua dulce y los de agua salada, que más tarde denominaron los españoles como el Barradón. El gigantesco dique de piedra tenía 16 kilómetros de longitud entre el Cerro de la Estrella y el Cerro del Tepeyac. En 1499, la ciudad inundó nuevamente y los pobladores decidieron levantar el nivel del suelo entre 2 y 3 metros, lo cual implicó su reconstrucción por completo. Esta nueva ciudad, más vistosa y segura, fue la que sirvió de capital a Moctezuma II, la que contemplaron los conquistadores y la que describió Cortés en sus cartas a Carlos V. El agua para consumo de la población no se encontraba en la isla y fue necesario traerla de fuentes externas por medio de acueductos. Inicialmente se surtió de los manantiales de Chapultepec y más tarde se aumentó el caudal con los de Coyoacán. El drenaje de agua negra
Se formó conductos subterráneos o a cielo abierto, que desaguaban en los canales de la ciudad. Este sistema se convirtió en un problema de salubridad a medida que la población fue mayor y aumentó el volumen de agua negra en los canales urbanos. A pesar de las opiniones en contra de establecer la capital de la Nueva España en la isla de Tenochtitlán, se hizo la voluntad de Cortés y se mantuvo en la isla por consideraciones políticas y estratégicas para la defensa. La ciudad colonial nació en una zona inundable, con serios problemas de hundimiento de suelo. Entre 1521 y 1523, Alonso García Bravo trazó por encargo de Cortés la nueva capital, adoptando una disposición reticular comúnmente utilizada en las ciudades importantes de nueva creación en la Nueva España. El trazo de García Bravo se apoyó en la ciudad de Tenochtitlán y tomó como ejes urbanos las calzadas existentes que se orientan a los 4 puntos cardinales. En el crucero, sobre el sector suroeste, se localizó la Plaza Mayor, sitio en donde se encontraba el mercado indígena, quedando al frente de la plaza el antiguo Palacio de Moctezuma, entonces propiedad del conquistador y que más tarde sería el Palacio Virreinal. El recinto de la nueva ciudad para la población española estuvo formado por un polígono rectangular que estaba limitado por canales que corresponden actualmente con las calles de Eje Lázaro Cárdenas al poniente, Roldán al oriente, Perú al norte y José María Izázaga al sur. Fuera de la traza, la ciudad indígena subsistió. Flanqueando a la Plaza Mayor se ubicaron la Iglesia Mayor, el Palacio de Gobierno, el Cabildo y el Comercio. Las órdenes religiosas seleccionaron poco después los lugares para edificar sus casas y templos, y la traza reticular pronto se vio salpicada de plazas e iglesias, formándose los barrios principales en torno a los templos. A los mercados indígenas se sumaron los comercios en calles aledañas y permanecieron comunicados por los canales con las zonas de producción. En 1555 se presentó otra inundación, y los españoles construyeron un nuevo muro de contención más reducido que se denominó Albarradón de San Lázaro, y fue poco útil para evitar las inundaciones. En esta época, Francisco Gudiel presentó por primera vez la idea de drenar el agua fuera de la cuenca hacia el norte para evitar las inundaciones. En 1629 cayó sobre la ciudad el aguacero de San Mateo, la mayor precipitación de la que se tiene noticia, y el caudal de agua derrumbó el túnel de Nochistongo, que aún no estaba revestido. El agua se elevó a una altura superior a los 2 metros sobre el nivel de la ciudad, ocasionando destrucción, muerte y abandono. Para 1630 se inició una nueva obra de desagüe en Nochistongo. Se abrió un canal a cielo abierto que tiene en algunos lugares hasta 60 metros de altura. Su construcción duró 150 años y finalmente dio salida a las aguas del río Cuatitlán, cuyo caudal representa una cuarta parte del volumen de agua que afecta a la zona de los lagos de México. Durante el siglo XVIII, la Ciudad de México se constituyó en la capital más importante de los dominios españoles al consolidarse como centro comercial, político y religioso de una extensa área que cubriría desde la provincia de Guatemala hasta las Californias y Texas. Todas las mercaderías circularon por los caminos reales hacia la capital, centro estratégico que controló el comercio hacia España y el Oriente. Con el auge económico, la ciudad tuvo un desarrollo urbano y arquitectónico importante. Se construyeron palacios, se reedificaron y ampliaron templos y conventos, monumentos y plazas, obras públicas, jardines y comunicaciones. A finales del siglo XVIII, en tiempos del conde de Revillagigedo, la ciudad contaba con 140.000 habitantes, 304 calles, 140 callejones, 12 puentes, 64 plazas, 19 mesones y 15.000 edificios. Tenía alumbrado público, red de atarjeas, pavimentos, baños públicos, fuentes de agua de uso común y vigilancia de policía, lo que la hacía comparable a las más importantes ciudades europeas. Con el triunfo de la independencia en 1821, se confirmó una vez más a la Ciudad de México como centro político y administrativo de la naciente República Mexicana. En noviembre de 1824, después de sancionada la Constitución del país, el Congreso expedió el decreto que crea el Distrito Federal en un área circular, que abarcó originalmente 2 leguas, 8.2 kilómetros actuales, de radio a partir de la Plaza Mayor.
con un nuevo carácter político, jurídico y administrativo, con la misma estructura social. La ciudad continuó con su lento crecimiento durante la primera mitad del siglo XIX. En 1804, según Humboldt, la ciudad tenía 137.000 habitantes y para el 1852 había crecido a 200.000. El esquema espacial de la ciudad y el uso de suelo no se modificó. En el centro vivían las familias con mayores recursos, la clase media y el clero. Las clases populares se instalaban en la periferia. A partir de 1821, para cubrir los gastos del ayuntamiento, se inicia la venta de terrenos de propiedad de la ciudad. En 1835, la venta se intensifica por un bando municipal, mediante el cual se acepta vender terrenos por denuncia de los ocupantes que demuestren detenerlos. Así la ciudad vende extensiones considerables de terreno, próximo a utilizarse para el crecimiento urbano. Los nuevos propietarios de los predios proceden a su explotación especulativa o a confinarlos como propiedad privada, impidiendo el servicio de paso. Se construyen casas y se rompen con la traza urbana, y en ausencia de los recursos de tierra que eran distribuidos por el ayuntamiento, los propietarios privados disponen aisladamente y sin directriz del gobierno urbano de la lotificación de predios y la disposición de las circulaciones públicas y privadas. La autoridad urbana pierde la rectoría de la ciudad y se aboca a cubrir demandas de la población de los servicios públicos más urgentes. Con la restauración de la República bajo la presidencia de Juárez, se inicia la construcción de la red ferrocarrilera que toma como punto de partida a la capital. Los ferrocarriles apoyan el desarrollo industrial y comercial de la Ciudad de México y favorecen la concentración. Entre 1880 y 1910, la ciudad acelera su crecimiento bajo el gobierno del general Díaz. El desarrollo industrial favorece a la Ciudad de México, la cual recibe la mayor parte de las fábricas que en esa época se instalarán en el país. Se imprime importante impulso a las obras públicas y servicios urbanos, que alientan la construcción privada. Se construyen las estaciones del ferrocarril, el colegio militar, el rastro, la penitenciaría de Lecumberri, el Hospital General y la Castañeda. El alumbrado público se mejora utilizando energía eléctrica. Se realizan obras para traer más agua de Xochimilco y se inaugura el sistema de tranvías eléctricos. La desecación de los lagos, la deforestación, la extracción de agua del subsuelo y el desagüe de la cuenca disminuyó la recarga acuífera del subsuelo y acentuó el hundimiento de la ciudad. Hasta 1930, aun cuando en otras ciudades del mundo ya había aparecido los rascacielos, en la Ciudad de México la altura de los edificios no excedía de 5 pisos. La autoridad urbana no había tomado medidas para reglamentar alturas o establecer normas en relaciones con la estabilidad de las construcciones en una zona de alta sismicidad. Para 1960, la población en la zona urbana se incrementó a 5.392.869 habitantes. La ciudad se extendió a las delegaciones periféricas y sobrepasó los límites del Distrito Federal hacia el norte, conurbando los municipios de Tlanepantla y Naucalpan en el Estado de México. En la ciudad central se localizó el 52.5% de la población, en las delegaciones contiguas el 33.3%, en las delegaciones del sur el 4.5% y en los municipios de Tlanepantla y Naucalpan el 9.7%. La concentración urbana se extendió de la ciudad central hacia la periferia en las delegaciones contiguas. El área urbana tenía 400 kilómetros cuadrados en 1960 y la densidad de población se mantuvo en promedio en 135 habitantes por hectárea. El crecimiento poblacional generó amplia demanda de suelo, viviendas y servicios, lo cual aumentó la especulación con la tierra, la venta ilegal de ejidos, de terrenos comunales y privados, y también provocó la invasión de los terrenos. La política en relación de los asentamientos irregulares se mantuvo, sin incorporarlos a los servicios urbanos, y los colonos tomaron en forma clandestina la energía eléctrica y el agua. Debido a la magnitud del problema, la autoridad de la ciudad no tuvo recursos suficientes para patrocinar o financiar los servicios públicos de estos asentamientos, y como vía de solución, se proporcionó el servicio de agua entregándola a domicilio en autotransporte tanque.
La compañía de luz y fuerza accedió a instalar las redes de servicio aun cuando los fraccionamientos no estuvieran regularizados por el gobierno del Distrito Federal. Siguieron la misma política las autoridades educativas con las instalaciones escolares, las asistenciales y el transporte público, así como el comercio y otros servicios privados que atienden a la demanda. La industria se desarrolló principalmente al norte del Distrito Federal, en los municipios de Tlanepantla y Naucalpan, y en la ciudad de Toluca, acogiéndose a las facilidades que otorgó el gobierno del Estado de México. El gobierno del Distrito Federal continuó apoyando el desarrollo de la red vial debido al aumento de automóviles y a la presión que ejercía la clase media propietaria de los vehículos. Para 1967, cuando la zona metropolitana contaba con más de 7.5 millones de habitantes, el gobierno federal decidió apoyar el establecimiento del transporte metropolitano Metro, mediante recursos federales, solo en el Distrito Federal. El proyecto comprende una red aproximada de 300 kilómetros con un patrón reticular con líneas norte, sur y oriente-poniente, y está programado para terminarse en el año 2000. En la década 1960 a 1970, el plano regulador aún no contaba con reglamentos de uso de suelo, y la zonificación se aplicaba mediante el reglamento de fraccionamientos, que solo especificaba los usos habitacional, industrial y campestre. No existían medidas para controlar el volumen de construcción, el área de ocupación de los predios ni las restricciones. Durante esta década, los asentamientos irregulares siguieron en aumento, y por lo menos las 3/4 partes de las construcciones no fueron aprobadas por el gobierno urbano. Este proceso de crecimiento, que se había presentado con intensidad desde hace 3 décadas anteriores, permanecería durante el resto del siglo. La demanda de vivienda por familias de escasos recursos económicos originó un amplio programa federal de vivienda, en el que se incluyó a varios organismos federales. La solución adoptada en esta época fue la construcción de viviendas terminadas para ofrecerlas ya en venta. El crecimiento del área urbana dejó alejado el centro comercial de la ciudad como único núcleo de abasto especializado, y continuó la desconcentración de centros comerciales periféricos, Tacubaya y Azcapotzalco, y en algunos cruceros y lugares de transbordo del transporte masivo de pasajeros en donde se concentra la población. La gran extensión de la ciudad y la localización concentrada de las fuentes de trabajo principalmente al norte de la ciudad generaron trayectos largos, y la falta de transporte colectivo rápido en parte de la zona metropolitana hizo que los tiempos de recorrido aumentaran. El grado de motorización creció entre 1970 y 1980, de 12.7 a 7.8 habitantes por vehículo. El congestionamiento requirió de la construcción de un sistema de vías rápidas y se construyó el circuito interior en torno a la ciudad central y el sistema de radiales hacia la periferia. Durante el sexenio de 1977 a 1982, el gobierno del Distrito Federal apoyó el desarrollo del automóvil y el regente Carlos Hank González aprobó el proyecto de ejes viales, integrado por una retícula compuesta por avenidas de 6 carriles en un solo sentido separadas entre sí 1,5 km. Entre 1978 y 1982 se abrieron las arterias localizadas dentro del anillo interior. A partir de 1983, la Autoridad del Distrito Federal determinó apoyar el transporte colectivo intermodal con base en el metro. Por otra parte, en la zona conurbada del Estado de México, entre 1970 y 80, la estructura vial troncal era reducida y deficiente, y se realizaron pocas acciones en el planeamiento integral del transporte, a pesar de que el área urbana en el estado ya contenía 5 millones de habitantes para 1980. En la actualidad, la Ciudad de México ha buscado reinventarse para afrontar las problemáticas que la modernidad nos ha presentado. Se le comienza a apostar al transporte público y a los medios de transporte alternativos como la bicicleta. Aunque no se logra el cometido aún y se tiene algunas deficiencias en estos servicios, se sigue trabajando para que con el incremento de uso y mejoramiento de estos servicios, la población comience a disminuir el uso del automóvil que tantos problemas ha traído a la ciudad, como contaminación, tanto del aire como auditiva. Por otra parte, también se busca implementar nuevos paradigmas de urbanismo, como los microcentros propuestos por diferentes autoridades hace algunos años, y se llevan a cabo múltiples acciones para lograrlo. Los microcentros son los nuevos esquemas de centros urbanos
implementados para una zona o distrito en específico, y así reducir distancias y traslados de la población, ya que dentro del microcentro encontrarán todos los servicios necesarios para la vida.